Buenos días, hoy es sábado 30 de mayo del año 1 de la pandemia y vamos a tener una conversación muy interesante con Álvaro Cedeño sobre el tema de la eficacia aplicada a la acción humana. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, Mucho muy bien. gusto mucho gusto de estar en el aire. ¿Verdad? Sí, me han llamado la atención los últimos dos artículos que has publicado en tu página web, alvarocedeno.com, porque hablan sobre, bueno, la idea coloquial de no dormirse en los laureles, ¿verdad? Y me parece que la forma como lo explicas es muy fácil de comprender para alguien que no está muy habituado con el concepto de acción humana eficaz. Pero me da la impresión de que podríamos complementar muy bien esos dos artículos si habláramos de acción humana eficaz. Y como es algo en lo que tienes, pues tal vez medio siglo de experiencia, pues quizás la conversación de hoy va a ser más un monólogo y una entrevista que un diálogo, porque será poco lo que tengo que aportar. Y quería que nos ayudaras a aclarar qué es la acción humana eficaz. Una vez estaba, a propósito de eso que dices, que tendrías poco que aportar en el tema de acción humana eficaz. Hay un instituto norteamericano de desarrollo de personas y organizaciones, se llama NTL, así se llama ahora. Originalmente se llamaba National Training Laboratories y luego se llama solo NTL. Muy famoso, muy conocido, con un funcionamiento muy interesante. Bueno, pues tienen ellos el portal se llama Human Relations o Human Interactions, algo así, interacción humana. Y una vez pregunté yo, ¿cuál es el requisito para ese curso? Y dijeron, ser un ser humano. Entonces, para hablar de acción humana eficaz, hay que ser un ser humano. Y con eso creo que ya podemos hacerlo, porque todos traemos montado no entre pecho y espalda, sino a media altura, entre el corazón y el cerebro, traemos montado un laboratorio de acción humana eficaz. Y los que entran al kinder, lo primero que tienen que hacer es decodificar a sus compañeros para tratar de ver qué cosas tienen que hacer para que los compañeros jueguen con ellos, para que no les hagan groserías y tal y cual. Bueno, ahí están utilizando desde los 3 años el laboratorio de acción humana eficaz. Es, es un tema interesante, ¿verdad? Primero, pienso que somos seres de acción, ¿verdad? Eh, Cuando quedamos definitivamente inactivos, es ya al final de nuestra existencia terrenal. Quedamos ahí, ya se nos agotan las ideas, nos agota el tiempo, se nos agota la energía y entonces ya no accionamos. Hablo de accionar porque no me gusta la palabra actuar, ¿verdad? Actuar parece que es actuar dramáticamente en un escenario y lo que hacemos no es actuar. Cuando nos relacionamos, cuando emprendemos, cuando hacemos algo, estamos accionando. Ese es el origen del término acción en la frase. Humana quiere decir desarrollada por seres humanos, pero habría que ser un poquito analítico ahí, decir, bueno, ¿y qué es la característica del ser humano que llevan a accionar? Me parece que son dos, ¿verdad? Son la inteligencia y la voluntad, ¿verdad? Tenemos una inteligencia sin duda distinta a toda la que tienen los otros seres vivos, ¿verdad? Hay seres vivos muy listos,
Una ameba es extremadamente lista porque el plan que tiene es sobrevivir. Los seres humanos creo que vivimos en un entorno en que es mucho más complicado sobrevivir con éxito y además queremos eso, queremos tener éxito. Entonces, es la inteligencia uno de los rasgos de la acción humana eficaz. El otro rasgo es la voluntad. Y la voluntad se traduce desde el punto de vista de las operaciones en libertad. Si uno no ejerce su libertad, le daría lo mismo que no tuviera voluntad, ¿verdad? Entonces, acción humana quiere decir acción libre y acción racional. Y lo de la eficacia es básicamente que uno logre alcanzar lo que vale la pena. No se trata de alcanzar los objetivos, nada más, ¿verdad? Se trata de alcanzar lo que vale la pena. Porque si el objetivo de alguien es, yo quiero pasarme este fin de semana lo más descansado posible, bueno, ese es un objetivo al que habría que preguntarle, ¿eso es lo más eficaz que podrías hacer, lo más valioso que podrías esperar de este fin de semana? La eficacia es decidir qué es lo que vale. Todo esta historia está detrás de esa frase. Yo la quiero mucho porque hace muchos años que buscando una denominación para lo que sentía que estaba haciendo, fui construyendo esa frase, acción humana eficaz. Me gusta el concepto de accionar comparado con el de actuar, ¿verdad? Porque actuación efectivamente suena como un arte dramática, lo cual está bien, creo que también somos actores, pero lo de accionar se me parece más al concepto en inglés de agency, ¿verdad? La capacidad de agenciar. Claro, Yo no sé si claro, claro. en español se usa agencia, agenciar. La palabra que nos llega del étimo original en latín es más bien gestionar, Ah, gestionar y agenciar. Tienen la misma raíz etimológica, ¿verdad? A mí gestionar me gusta mucho más que, por ejemplo, gerenciar. Y me gusta, desde luego, mucho más que actuar, ¿verdad? Gestionar es una palabra muy linda, ¿verdad? Implica como un gran dinamismo, implica un compromiso de la gente, ¿verdad? Eh, hay palabras que desafortunadamente se ven muy jaladas por un determinado significado. Por ejemplo, agente, tú le dices a cualquiera que es un agente y te habla de un agente vendedor, ¿verdad? Y en realidad todos somos agentes en el tanto vamos haciendo cosas. Agencia es accionar, ¿verdad? Es gestionar. Y siento que eso es lo que somos, ¿verdad? Gestores. Realmente creo que de alguna manera, tal vez el confort, la comodidad, la organización social y tal, a veces nos, nos hace sentir que aquí estamos como de vacaciones, ¿no? No estamos como de vacaciones, aquí estamos para gestionar cosas, para hacer, para lograr, ¿verdad? Para producir. Y no estoy hablando solamente de producir cosas que se puedan vender en el mercado, estoy hablando de producir una frase bonita, un cuento, un dibujo, un rato con los hijos, un, un rato de humor con los amigos, todo eso es producción, es gestión. siento que estamos resolviendo un acertijo que he tenido por lo menos por 28 años desde la primera vez que hicimos una traducción del inglés de un artículo complicado de la revista de negocios de Harvard sobre estrategia. Y Ah, era, sí, sí, de Porter. Sí, 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 sí. What exactamente, is strategy? Ese así era. es. Sí. Y me parece que toda esa línea filosófica de negocios
estadounidense, que es donde ha encontrado cuna, ¿verdad? Habla muchísimo del concepto de agencia y nosotros, pues había sido siempre difícil de traducir. Y en el otro lado, en la otra cara, viéndolo desde el español hacia el inglés, siempre habíamos pensado, siempre habíamos buscado la traducción de la palabra gestionar. Y gestionar no tiene traducción en inglés, porque en inglés manage significa gerenciar y gestionar, pero uno no la puede aislar, la Claro, acepción de gestionar. claro. Pero me parece que agenciar o accionar sí tiene mucha más afinidad con el término de gestionar. Cuando se habla de que alguien carece de capacidad de gestión o de que alguien Ujú. resalta por su capacidad de gestión, estamos hablando de algo muy etéreo, ¿verdad? Que tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con visión, tiene que ver con capacidad de acción, ¿verdad? Pero es Sí. muy difícil de definir. Yo no sé Mm. si acción humana eficaz lo que quiere decir es capacidad de gestión. Sí, son sinónimos, ¿verdad? Claro, claro. Sí, Ok. sí. Bueno, Ujú. entonces ya entendí. Bueno, muy bien. No, Eh, no, no, no. Espero que te rías de satisfacción y no de haber entendido 28 años después, porque a mí me parece que hay cosas que no importa cuándo uno las entienda, es valioso entenderlas, ¿verdad? Creo que eso de entender es algo muy relacionado con el momento adecuado. Hay cosas para las que no estamos listos, ¿verdad? bueno, eso me recuerda una lección pendiente que tenemos, porque Sí, sí. una vez te pregunté que por qué en un arma, en una pistola o en un rifle, la mira estaba encima del cañón y sin embargo uno apuntaba a que el disparo fuera a dar a donde uno veía por la mira. Ajá. Y entonces me dijiste que esa era una explicación que me ibas a dar en otro momento. Ah, de veras. Sí, pero eso fue hace más de 28 Bueno, años. pero ya muy lejos de las armas, tal y cual, sí. Sí, Ujú. sí, No, no, bueno, ya he buscado respuestas, respuestas en otro lado para esa solución, para ese problema. Quería preguntarte sobre algo que puede que tenga o no relación con la acción humana eficaz y es esta confusión que suele haber a veces en el uso de términos cuando hablamos de eficacia y cuando hablamos de efectividad, cuando hablamos de eficiencia. Porque yo creo que si lográramos discernir muy bien qué es la eficacia, entonces el problema de efectividad y de eficiencia lo podríamos resolver consultándole a un ingeniero industrial, pero el término de eficacia es muy particular y ahora lo que dijiste fue que eficacia era alcanzar lo que vale la pena. Y recuerdo que hubo un ejemplo que usabas hace mucho tiempo también para explicarme eficacia, era decir, bueno, si somos bomberos y hay un incendio y tenemos que ir a atenderlo, pero apoyamos la escalera sobre el edificio que no está en llamas, no vamos a ser eficaces cumpliendo con nuestro trabajo y con nuestra misión de bomberos. Entonces, ¿cómo aislamos el concepto de eficacia, de eficiencia y de efectividad? Porque también un bombero puede ser efectivo y puede ser eficiente. sí. Bueno, primero, hace muchos años estaba escribiendo un libro para la UNED, la administración de la empresa, y la señora que era asesora académica mía para que escribiera el libro, era muy lindo. eh, Elizabeth Muñoz. Eh, eh, Ella me ayudaba a hacer las cosas como la UNED quería, para que el libro quedara de una manera más didáctica y tal, pero principalmente me ayudaba mucho a que
a mí se me quitara un escrúpulo que tenía, y es que yo decía, ¿cómo voy a estar escribiendo un libro de administración de la empresa si hay tantos libros de administración de la empresa? Y entonces ella me fue ayudando muchísimo a que se me suavizara ese escrúpulo. Pero una de las cosas a las que da mucho tiempo es que yo en ese tiempo usaba, en vez de efectividad, era una traducción del inglés effectiveness. Y ella decía que effectiveness no se puede traducir como eficacia, ¿verdad? Y que entonces el término que íbamos a usar era eficacia, y así lo usamos. Entonces, la primera duda que tenías es que effectiveness o efectividad es lo mismo que eficacia, solo que se dice en español eficacia. Y en cuanto a eficiencia ya es así, que es un concepto más ingenieril, fíjate. Es así, es ver si con una cantidad de recursos, de tiempo, de energía y tal, puedo lograr una determinada meta, un determinado resultado. Y entonces, para recordar esa ilustración que te daba, por cierto, esa ilustración es de Covey, en los 7 hábitos de la gente realmente eficaz, decía él eso, dice, eficiencia es subirse a una escalera bien rápido. Dice, es más eficiente el que sube más rápido, o es más eficiente el que sube con más carga. Dice, eficacia es ver que la escalera está en la pared que uno de veras cree que vale la pena subir, ¿verdad? Ah, mira, no recordaba que la explicación era de Covey. Sí. Pero ese libro en particular de Covey sí tiene esos 7 hábitos que yo en realidad no repaso tanto los primeros 6, pero sí repaso mucho el séptimo, ¿verdad? Que es afilar la sierra. Y eso es importantísimo, ¿verdad? Sí. Es importantísimo mantener la sierra afilada, sin herrumbre, no sé, enderezada si se pandea, para asegurarnos de que siempre corte bien, ¿verdad? Que siempre cumpla con su misión, de que siempre sea, vamos a decirlo primero para describir a la sierra, que siempre sea efectiva, pero en términos humanos, que siempre seamos eficaces. Entonces, Claro. a mí me gusta tener un pequeño, un pequeño decálogo de cosas, bueno, algunas pequeñas, otras no tan pequeñas, que debería hacer todos los días para asegurarme de que mi sierra esté siempre bien afilada. Claro. Y eso es un ejercicio muy poderoso que también practico desde el punto de vista de la eficacia. Me gustaría que habláramos un poco de... ¿Verdad? Sobre eso de la sierra, yo creo que lo más difícil de mantener la sierra afilada es sobreponerse a la idea de que el tiempo que uno gasta afilando la sierra se lo está quitando a la productividad. Y la verdad es que vivimos en un mundo real. Esa es una cosa bien importante. La acción humana eficaz opera en el mundo real, ¿verdad? Para los creyentes, los que creen en ángeles, por ejemplo, podríamos decir que los ángeles operan fuera del mundo real. Entonces, quieren desplazarse y ya están en el lugar a donde querían ir y tal, ¿verdad? Pero los seres humanos vivimos en un mundo real donde se suda, hay dificultades, existe la gravedad. Yo a veces pienso que existe la gravedad es la que hace que nos cansemos cuando caminamos. Nada más imagínate que estuvieras caminando en un territorio ingrávido, ¿verdad? Y que fueras caminando por ahí, yo creo que podrías caminar todo el santo día sin cansarte, pero nos cansa la gravedad, la inercia del cuerpo que pesa, ¿verdad? Claro. Bueno, eso es interesante desde el punto real en que estamos metidos. Entonces las sierras se desafilan, nosotros nos cansamos,
alcanza, de pronto algo que estábamos haciendo con mucha ilusión, se nos baja la ilusión por razones tan triviales como que se nos bajó el nivel de azúcar, por razones tan triviales como que pensamos en algo, en un pensamiento desagradable y de 10 segundos, ¿verdad? Todo eso juega en cuanto a la acción humana eficaz, ¿verdad? Y otra cosa que te quería preguntar era sobre la aplicación práctica de la acción humana eficaz a lo que yo denominaría sentido de propósito. Y por sentido de propósito, pues creo que el sentido de propósito depende de cada persona y depende de cada circunstancia, pero en la circunstancia actual en la que estamos de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis climática, de crisis de biodiversidad, de crisis energética, de crisis de liderazgo, diría que la acción humana eficaz con propósito, una interpretación de ella podría ser eh, la capacidad de gestionar emprendimientos. O sea, si pudiéramos decirlo de alguna manera, eh, contar con un espíritu emprendedor eficaz. ¿Cómo podríamos hermanar esos dos conceptos de eficacia y espíritu emprendedor? Bueno, yo siento que espíritu emprendedor es el arrancador de los planes de acción, ¿verdad? Uno piensa, hombre, mañana domingo voy a salir a dar una caminata por Tapac. Y entonces, en el momento en que dices, yo quiero ir a dar una caminata mañana, en ese momento ya tienes como el emprendimiento, pero luego tienes que convertirlo en un plan de acción y tienes que ver con qué ropa vas, con qué zapatos, si llevas capas, si llevas sándwiches para el camino y tal y cual, y entonces ya estás haciendo gestión, gestión previa. Y mañana te levantas y a la hora que planeaste sales a caminar y entonces ahí ya estás haciendo la gestión más conocida, la gestión en ahora, ¿verdad? Ahora estoy haciendo, ahora voy. Pero antes tuviste que tener la idea y posiblemente compararla con otras y decir, no, lo que voy a hacer en vez de ir al cine es ir a hacer una caminata. Ok, me parece muy, muy bien. Vieras que estaba reflexionando un día de estos que has publicado unos 1500 artículos, ¿verdad? Entre revistas y periódicos, con una periodicidad más o menos semanal, ¿verdad? Creo que en alguna época fueron quincenales y en otra época mensuales, pero más o menos Sí, 1500 artículos, que si uno lo sí, dividiera eso en semanas, son más semanas de lo que tiene de existir la Internet. Y entonces sí. yo Uh-huh. me pongo a pensar que si uno tuviera el propósito de escribir 1500 artículos hoy, eh, sería, sería es una meta ambiciosa y creo que eso está bien. Es una meta que no es realizable a corto plazo y eso también está bien. Pero también creo que hay algo, y es que cuando escribiste, y ahí voy formulando la pregunta, cuando escribes tu primer artículo, no estás pensando necesariamente en que vas a escribir el segundo, ni el número 100 ni el número 1000, ¿verdad? ¿Cómo hacer para segmentar un, una actividad, un plan, una meta, de manera tal que nosotros podamos irle haciendo pequeños aportes que a largo plazo sumen enorme valor? Sí, sí. Sí, yo creo que todos tenemos la experiencia del gran logro que tenemos con nuestra educación formal. Tiene deficiencias, pero es un gran logro. En 6 años de escuela aprendemos a leer, aprendemos a escribir, a, a manejar aritmética, resolvemos algunos problemas, sabemos un montón de geografía, de historia, de ciencias y tal y cual. Y lo vamos haciendo día por día. eh, yo no me acuerdo cuántos días, 200 días al año, tal vez,
¿verdad? O menos, porque hay feriados. Pero es una experiencia de lo que podemos ir haciendo día por día. A mí me gusta muchísimo el tema de cómo podemos ir sumando a base de acciones muy pequeñas, de dedicación de poco tiempo y tal y cual. Me gusta la canción de Serrat con el poema luego me acuerdo, golpe a golpe, ¿verdad? Verso a verso. Porque sí, yo creo que hay cosas importantes. Bueno, una, una, un diploma profesional lo conseguimos en 4, 5, 6 años, lo mismo, golpe a golpe, ¿verdad? Nadie se lee un libro todos los días, nos leemos unas paginillas, entendemos unos apuntes, pero ahí un día sobre otro, al final nos transforma. Me gustaba mucho en mi camino hacia San José. Solía pasar por San Pedro. Y entonces, a principios de año, se ven los muchachitos y muchachitas, se bajan del bus y van todos apresurados a su universidad. Y pensaba yo, qué interesante lo que ocurre. A mí me parece que nuestras universidades tienen oportunidad de mejorar en su calidad, pero no hay duda de que lo que hacen es de altísimo valor, y es que transforman a esos muchachitos que son casi colegiales, de pronto los convierten en un microbiólogo, en un abogado, en una psicóloga, en una ingeniera, ¿verdad? Día por día, ¿verdad? Sí. Así es, muy bien. Bueno, siento que esta sí será una conversación que retomemos y creo que le podemos sacar mucho provecho a ese concepto de acción humana eficaz y sobre todo vinculado al emprendimiento y al espíritu emprendedor. Entonces me gustaría tener el propósito de que volvamos a hablar de esto en otro momento Claro, con claro. con criterio específico, ¿verdad? Con propósito. Sí, sí. Una a mí me ocurrió cuando escribí el primer artículo de los últimos dos, ese de no dormirse en los laureles, es alrededor de todos los elogios que ha recibido el país con motivo del éxito que ha tenido en el manejo de la pandemia. Y entonces son cosas muy lindas que dicen personas de diversos países y tal. Y entonces yo decía, ¿cómo hacemos para no dormirnos en los laureles y merecer esos elogios? Y entonces un amigo que leyó ese primer artículo me dijo, lástima que no dijo cómo hay que hacer para merecer esos elogios. Y entonces me puse a pensar en cómo hacer y partí de cuáles son como los fundamentos de la acción humana eficaz y cuáles son las ramificaciones de la acción humana eficaz que deberíamos hacer nosotros como habitantes de este país para no dormirnos en los laureles. De eso podríamos hablar en algún momento también, ¿verdad? De acuerdo. Muy bien. Entonces, te agradezco mucho y conversamos en los próximos días. Bueno, qué bien, muy bien. Ok, Nos que vemos tengas entonces. un feliz y descansado Shabbat de recogimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Parar la intervención, parar la acción deliberada, dejar de gestionar para que la naturaleza o la divinidad hagan su gestión. Eso es. Bueno, nos vemos Ok, pronto. bueno, Chao. bueno, muy bien.